Buenas y bienvenidos a este video en el que vamos a estar conversando un poco acerca de lo que son las sucesiones numéricas. En particular nos vamos a enfocar en las sucesiones reales. Así que íbamos a conversar un poquito en este video sobre lo que tiene que ver con aspectos de notación y de cómo encontrar algunas imágenes, en cuestiones más como introductorias. Luego sí, en otro video que van a encontrar también subido, vamos a conversar sobre lo que tiene que ver con estudiar monotonía, estudiar acotación y algunas otras propiedades que son interesantes de identificar en distintas sucesiones. Entonces, arranquemos del principio, vamos a hablar nosotros de sucesiones y en particular vamos a hablar de sucesiones reales. Entonces, a partir de ahí tenemos la primera gran distinción que hacer. Recordemos que cuando yo tengo una función, tengo dos conjuntos, un conjunto llamado dominio y un conjunto llamado codominio, conjunto de partida, conjunto de llegada, ¿sí? De las preimágenes, las imágenes. La sucesión se define como una función donde el dominio, esto es mi conjunto de partida, es el conjunto de los números naturales o un subconjunto de números naturales a partir de un natural dado. Que eso ahora lo vamos a conversar con un ejemplo. Pero lo importante para entender con una sucesión es que tenemos una función que va a ser numérica, nuestra entrada y nuestra salida de la función van a ser números, pero nuestro dominio está restringido al conjunto de los números naturales. Dentro de las sucesiones, cuando yo defino el codominio, y yo digo que mi codominio es el conjunto de los números reales, estamos frente a lo que se llama una sucesión real. Entonces, en una sucesión tenemos un dominio que va a ser natural y en las sucesiones reales, que son las que iremos trabajando a lo largo de estos videos, nuestro codominio va a ser el conjunto de los números reales con el simple objetivo de no agregarnos otra complejidad al momento de pensar cómo analizar la sucesión. ¿Sí? Si uno restringe el codominio, se genera más problemas al momento de empezar el estudio. Más adelante, en un nivel, si se quiere, más avanzado, puede tener sentido estudiar restringir de codominio para algunas características que no va a ser el caso de por lo menos estos primeros videos. Voy a presentar algunos aspectos de notación y ya nos vamos a ir metiendo con el primer ejemplo que me gustaría ir conversando, que es la siguiente. Voy a definir una sucesión A, que todas las sucesiones van a llevar la siguiente notación que verán aquí, es un paréntesis con una letra minúscula, lo que antes era la f de x, digamos, la f de las funciones, va a ser a con un subíndice. Voy a estar usando mucho la palabra subíndice y voy a llamar a esta sucesión la a sub n, porque tiene un subíndice n. Ese es el nombre que le estoy dando a la sucesión, a sub n. Y la voy a definir de un dominio que va a ser un conjunto A, que ahora veremos quién es. Eso lo iremos viendo según los ejemplos. Y como quiero que sea una sucesión real, le voy a definir que el codominio es R. Entonces tenemos que mi sucesión va desde A sub n, de A en R. Y para este primer ejemplo vamos a definir la expresión analítica de la siguiente manera. A sub n es la raíz cuadrada de n menos 4. Esa es la expresión que elegí darle a la imagen, digamos, de cada valor de n. Esto significa que yo puedo encontrar a sub 1, a sub 2, a sub 20, a sub 1000, ¿sí? Siempre teniendo la idea del subíndice presente aquí, a partir de sustituir la n por un valor. Acá entra en juego el tema del dominio, esto es, quién puede ser n, combinado con el hecho de que mi codominio es un real. Esto es, el resultado que yo estoy poniendo acá cuando yo sustituyo por n tiene que ser un número real. Y estarán de acuerdo conmigo que si yo pongo 0, 0 menos 4, me queda menos 4, la raíz cuadrada de menos 4 no es un número real. ¿Sí? Esto es, si n vale 0, la raíz cuadrada de menos 4, que sería lo que me daría el a sub 0,
no pertenece a los números reales. ¿Qué significa esto? Esto significa que el número 0 para n no puede pertenecer a mi dominio. ¿Por qué? Porque dijimos que el dominio es el conjunto de los números que tienen imagen. Y claramente que el valor menos 4 no puede ser, la raíz de menos 4 no puede ser imagen porque no es un número real. Entonces yo no puedo calcularle la imagen al 0 en esta sucesión. Este ejemplo concreto. Lo mismo pasa con 1. Si yo hago 1 menos 4 me queda menos 3, que no es un número real. La raíz cuadrada de menos 3 no es un número real. Con 2 pasa lo mismo, con 3 pasa lo mismo. Y así encuentro que el primer término en mi sucesión es cuando n vale 4. ¿Qué pasa cuando n vale 4? Voy a definir el primer término de mi sucesión, que lo escribo como a sub 4. A sub 4 es el término en la sucesión a sub n cuando n vale 4. Esto es la raíz cuadrada de 0 menos 4, de 4 menos 4, que me da raíz cuadrada de 0, que es efectivamente 0. Entonces ahí tengo el primer término de mi sucesión. Mi sucesión, su primer término, que es cuando n vale 4, es 0. Así puedo seguir y puedo encontrar, por ejemplo, cuando n vale 5. Cuando n vale 5 tengo a sub 5, que es la raíz cuadrada de 5 menos 4, o sea, la raíz cuadrada de 1, que vale 1. Y luego puedo seguir sustituyendo por 6, por 7, por 8, por 9, por 10 y así sucesivamente. Podemos observar en esta sucesión que a partir de n igual a 4, todos los valores de n van a tener una imagen en esta sucesión. Y esto es lo que a mí me habilita a definir mi dominio. Y acá entra la idea de a partir de un número dado. Yo puedo definir mi sucesión de todos los naturales a partir del 4. Antes del 4 no podía. En 0, en 1, en 2, en 3 no se podía definir. En 4 sí, en 5 sí, en 6, en 7, en 8 se puede definir. Entonces, yo puedo tomar como primera conclusión para esta primera parte, puedo decir que mi dominio A es el conjunto formado por todos los números n, donde n es un número natural y n es mayor o igual que 4. Ese es mi conjunto A, dominio para esta sucesión. A partir de eso, vamos a ir presentando algunos ejemplos más y algunas cuestiones más de notación que también me parece importante conocer. Pero acá está la idea presente, lo que yo decía al principio de todos los naturales a partir de un número dado. No puede pasar que esta sucesión llegue al 20 y en 20 no lo pueda calcular. Eso no puede pasar. Si eso pasa, mi dominio quedó mal definido, tengo que volver a definirlo. ¿Sí? Es simplemente eso. Cosas de notación que quiero ir presentando también sobre cómo escribir una notación, una sucesión. La primera que me parece pertinente mostrar es esta que está aquí arriba, ¿sí? Donde estoy usando justamente la notación con el nombre de la sucesión es a sub n. A partir de a sub n estoy generando la notación con el dominio, con el codominio y con la expresión analítica que toma la sucesión. Y luego también se puede escribir la sucesión como un conjunto ordenado, ¿sí? Como una n-upla ordenada que funcionaría de la siguiente manera. Puedo también escribir la sucesión a sub n, ahí, a sub n, se escribe de manera genérica de la siguiente manera. Sería el primer término, que en este caso para esta sucesión mi primer término es el a sub 4, luego el a sub 5, luego el a sub 6, luego el a sub 7,
y así indicando que esto sigue hasta el infinito, que en este ejemplo particular, mi primer elemento dijimos cuando n valía 4, esto era 0. Luego teníamos cuando n valía 5, que esto daba 1. Cuando n vale 6, esto me queda la raíz cuadrada de 2. Como la raíz cuadrada de 2 es un número irracional, no podemos simplificarlo más, así que va a quedar como raíz cuadrada de 2. Luego raíz cuadrada de 3. Luego aparece ya cuando n vale 8, me quedaría raíz cuadrada de 8 menos 4. 8 menos 4 es 4, la raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces puedo poner 2 tranquilamente. Y ahí seguiría raíz cuadrada de 5 y así. Esta notación con paréntesis y comas es una forma de escribir toda la sucesión. Es, si se quiere, un formato equivalente a cuando en conjuntos escribíamos por compresión y por extensión. Por compresión era dando una fórmula, en este caso la fórmula es raíz cuadrada de n menos 4, y por extensión era dar los elementos uno por uno. Bueno, acá estamos dando los elementos uno por uno con la coherencia de que son infinitos y que no los puedo dar todos. Sí es importante marcar acá dos cosas. La primera es la importancia de los valores exactos, ¿sí? No es lo mismo poner raíz cuadrada de 2 que poner 1,7, o si un día me queda una fracción con un término un tercio, poner 0,3. No son el mismo objeto y es importante respetar la sucesión. Si la sucesión tiene el término raíz cuadrada de 2, ponemos raíz cuadrada de 2. No hay que tenerle miedo a ninguno de estos objetos. Y lo otro que también a veces surge es la notación de la coma. Nosotros, por lo menos en Uruguay, somos mucho de usar la coma como separador decimal y separador de elementos. Entonces, es importante que si alguno de los elementos que estoy introduciendo en mi sucesión lleva coma decimal, separe los elementos con un punto y coma, de manera de no confundir la coma decimal del separador de elementos. Esto entonces tiene que ver con cómo anotar la sucesión con sus elementos ordenados, siempre desde el menor valor de n en adelante. Y también otra cosa que vamos a incorporar es la notación del recorrido, que en este caso vamos a ver que tiene un paralelismo y ahora le voy a dar otra sucesión en la que es relativamente distinto, así podemos también compararlo. Por su definición vamos a hablar del recorrido de una sucesión que se va a escribir de esta manera. El recorrido de A sub n es el conjunto formado por todos los A sub n, tales que n está en el dominio de la sucesión. O sea, el conjunto formado por todas las imágenes que tenemos. Entonces, en este caso, mis imágenes son todas distintas. Nosotros ya calculamos las imágenes para este caso, que eran 0, 1, raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 3, 2, raíz cuadrada de 5, y así podemos seguir. Entonces ustedes miran, son lo mismo. No, no son lo mismo. En este caso coinciden en cuanto a cómo están escritos, también porque yo elegí escribirlos de menor a mayor. Recordemos que cuando uno escribe un conjunto con notación de llaves, no hay por qué respetar un orden. Pero hay una distinción importante que es justamente la que vamos a conversar con este segundo ejemplo que vamos a hacer ahora. Entonces tenemos acá como los elementos notación de sucesión, dominio, cálculo de imágenes y esta notación que vamos a ir agregando ahora. Vamos a mirar un segundo ejemplo para terminar de afianzar un poco esta idea y para ver un poquito más en qué casos pueden ser diferentes las notaciones de el conjunto como conjunto ordenado y el conjunto recorrido. Vamos a mirar ahora a B sub n. Está definida de los naturales en los reales. ¿Sí? Ya les digo que mi dominio va a ser n y ahora van a ver por qué. Definida como B sub n es menos 1 a la n. Uno de los elementos que uno tiene que considerar al momento de pensar en el dominio es qué restricciones tengo para encontrar imágenes. En el ejemplo anterior, mi restricción era la raíz cuadrada. La raíz cuadrada me genera una restricción. En este caso no tengo restricciones.
La potencia no tiene restricciones, entonces yo siempre puedo encontrar potencias de -1 elevado a un número natural. Por lo tanto, no voy a tener dificultades al momento de calcular imágenes y eso me habilita a que mi dominio sea el conjunto de los números naturales. Por lo tanto, puedo calcular lo que sería la imagen de 0. La imagen de 0 es -1 elevado a la 0. Y como bien sabemos, cualquier potencia elevado a la 0 vale 1. Caso siguiente es b a la 1, que es -1 elevado a la 1. -1 elevado a la 1, como cualquier potencia elevado a la 1 da el mismo número, esto es -1. Siguiendo b a la 2, b sub 2, que va a ser -1 a la 2, es -1 por -1. Menos por menos, positivo, por lo tanto esto es 1 positivo. B sub 3 va a ser -1 a la 3, que es -1 por -1 por -1. -1 por -1, negativo por negativo, positivo. Por -1 hay otro negativo más, entonces me queda -1 de vuelta. Y creo que a esta altura ya habrán visto el patrón. 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. Si tengo el -1 elevado a un número par, me va a dar 1. Si tengo -1 elevado a un número impar, me va a dar -1. Entonces acá se generan dos notaciones distintas. Una notación es la que corresponde a la notación de la sucesión. La notación de la sucesión implica dar todos los elementos de forma ordenada. Esto es, ¿cuál es la primera imagen? La primera imagen es 1. La siguiente imagen es -1. La siguiente imagen es 1. La siguiente imagen es -1 y así puedo seguir. 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. Ahora, el recorrido de B sub n es el conjunto de los números que son imagen. Entonces yo digo, ¿cuáles son los números que son imagen? Bueno, los únicos números que son imagen son el -1 y el 1. No tengo más imágenes. Ya está. Ahí terminó mi notación de recorrido. ¿Sí? Una cosa es escribir imágenes una a una por una. Otra cosa es decir cuáles son los que pueden ser imagen. Los que pueden ser imagen están en mi recorrido. En mi recorrido. Y luego tenemos la notación de conjunto. La notación de conjunto, la notación como conjunto ordenado es dar todas las imágenes. Es una manera alternativa de dar lo que está acá arriba. Lo que está acá arriba, que es justamente la definición de la sucesión. Claramente que vamos a preferir utilizar esta notación por su característica de generalidad, pero no por eso va a ser menos relevante una notación como esta, porque nos va a permitir identificar ciertos patrones y trabajar con algunos casos en otro tipo de sucesiones más adelante. Entonces, con esta primera introducción a lo que hablamos de sucesión, notación y demás, podemos pasar a el siguiente video que los invito a mirar, en el que voy a estar desarrollando aspectos sobre lo que llamamos una sucesión monótona y una sucesión acotada. Así que los espero por ahí y gracias por mirar.